mi inspiración está en los sueños. O sea, he tenido siempre tantas ganas de alcanzar los sueños que el hecho de saber que se pueden alcanzar me hacen invertir todo el tiempo, porque creo que merece toda la pena. Hola Flowers, bienvenidos al podcast Buscando el Flow, un podcast que nace de la curiosidad por conocer los componentes de este fascinante estado de conciencia que lleva a las personas que lo viven a una vida plena, productiva y feliz. Hola queridos amigos, queridos Flowers, ¿cómo están el día de hoy? Pues hoy estamos estrenando año y estrenando episodio. Y estoy sumamente contento, sumamente emocionado por el invitado del día de hoy, que en el último año ha sido, híjole, ¿cómo decirlo? Ha sido personaje importante dentro del mundo científico, dentro del mundo de la ciencia de la de neurobiología o neurociencias, y pues aceptó esta invitación porque compartimos una pasión muy importante para mí. Esa pasión es la música. Y bueno, él, más allá de tener esta pasión por la música, tiene otra pasión, que ahora nos platicará un poco más de ella, que es la neurobiología o la neurociencia. Y él es ni más ni menos que el doctor Jesús Martín Fernández, que es un neurocirujano. Jesús, qué gusto tenerte por aquí. Qué increíble que hayas aceptado la invitación. Y creo que ya empecé a describirte, sí, pero creo que tú lo harás mucho mejor que yo. Entonces, bienvenido, mi querido Jesús. Gracias por aceptar la ¿Qué tal? invitación. No, muchas gracias a ti, Manuel. Para mí un placer eh, tener una charla de un ratito contigo y de buscar el flow. Para mí un placer. Gracias, gracias, Jesús. Pues cuéntanos, primero que nada, Jesús, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Dónde estás? ¿Y a dónde vas? Bueno, soy Jesús. eh, Acabo de cumplir hace una semana 30 años y bueno, soy neurocirujano especializado en cirugía despierta de tumores cerebrales y, y soy compositor. Ahora Wow. estoy haciendo música para cine y teatro y empiezo a hacer también bueno, cosas de música contemporánea, pero bueno, me muevo entre la neurocirugía y la composición. En lo que se basa mi vida, básicamente, y con eso casi que te lo podría resumir todo. Muy bien, Jesús. Oye, y cuéntanos un poco, ¿de dónde viene esta pasión primero por la música y luego por por ser neurocirujano, por ser médico? ¿O cuál fue primero? Buena pregunta. Yo sí, siempre recuerdo de muy pequeño, no hay médicos en casa, en la familia, y recuerdo de pequeño, siempre me fascinó el cerebro, directamente el cerebro, no pensaba en ser médico, pero que también, pero me fascinaban las enciclopedias que había en mi casa, en ese entonces analógicas, nada de digitales, y leía muchas veces la parte del cerebro. Eh, y bueno, nací en una casa en la que toda mi familia son músicos, entonces siempre lo he visto como algo no tan distinto, lo he visto como lo mismo. En el fondo, y no te exagero, veo la neurociencia y la neurocirugía como otra ramificación más del arte. Y no es un verso, realmente lo pienso así. Y creo que por eso puedo compaginar mi vida profesional con las dos cosas. Pero empezó muy pequeño sabía que quería crear y muy pequeño sabía que soñaba con poder meterme en el cerebro de la gente y ayudarlos a curarlos de alguna forma. Y Wow. bueno, pues han pasado unos años. Qué padre, qué bien, Jesús. Oye, y cuéntame un poco más, ¿cuál era tu pasión, esta que mencionas por el cerebro, que te llevó o sea, cuándo fue el momento que dijiste, quiero ser neurocirujano?
O más bien, perdóname, déjame regreso un poco. ¿Cómo haces para compaginar estas dos pasiones? Porque son distintas. Tú acabas de decir que es un arte la neurociencia y sin duda lo es. Pero ¿cómo compaginas estos dos artes tan distintos? ¿Cómo haces que se combinen entre sí? Eh, pues mira, si te digo la verdad, ha sido una lucha interna de cómo compaginar. Cuando eres una persona exigente o patológicamente exigente, no aceptas hacer algo a la mitad, ni al 80, ¿no? Entonces quieres dar el 100. Eso es un problema cuando quieres compaginar dos cosas tan complejas como Exacto. abrir cerebros y escribir para orquesta sinfónica. Entonces, ha sido una lucha interna que casi que te diría que en el último año es cuando he encontrado la paz y el hueco de decir, vale, ahora puedo y tengo paz y puedo organizarme mejor para hacer las dos cosas. Pero realmente ha sido una lucha, es decir, lo he podido hacer, he tenido la suerte de poder hacerlo, pero ha sido una lucha interna grande porque eh, el sistema en el que estamos, este sistema, tal y como está diseñado, socioeconómico, deja un difícil espacio o un cuestionable espacio para ser artista, además de tu labor que haces en la sociedad para, bueno, para contribuir. Entonces ha sido una lucha interna y creo que estoy encontrando mi hueco y cada vez tengo la máquina como más engrasada para tener esa vertiente de neurocientífico, neurocirujano y compositor y que todo se vaya dando. Pero para serte honesto, ha sido una lucha, ¿no?, interna de crecimiento, de buscar, de estar en paz contigo mismo. Oye, Sí. ¿y qué significó para ti este último año, digamos, post pandemia? Si podemos decir que ya terminó, ¿verdad? Porque siguen con brotes de repente, de vez Sí. en cuando, ¿no? Pero, ¿qué significó para ti, para tu carrera como neurocirujano, para tu carrera como compositor? ¿Y cómo lograste encontrar ese balance que comentas? Ah, a ver, bueno, te digo, paradójicamente, lo que pasó en 2021 fue, publicamos un artículo en Neuroscience sobre cómo el cerebro procesaba los distintos estilos musicales, casi que de casualidad pusimos el reggaetón y ahí fue cuando todo explotó y pasé de ser anónimo bueno, a salir a la CNN, ¿no? Una cosa un poco eh, bastante extraña y que, bueno, tardé un tiempo en asimilarlo. Para ser honesto, es un poco extraño. De pronto, cuando una noticia se viraliza a ese punto, te vuelves loco porque la prensa publica cosas que tú no has dicho. Sí, Entonces, cuando llega a ese nivel de, recuerdo que en la agencia EFE publicaba que en los 2 primeros días de la noticia había como 700 publicaciones en todos los medios del mundo, wow. ya más allá de la repercusión, y está bien que todos ¿no?, nos sintamos contentos con tener repercusión, pero más allá de eso, vi titulares de todo tipo, ¿no? Titulares de el reggaetón cura el Parkinson o vi locuras, ¿no? Entonces no la podía controlar, porque no es el periódico de tu país que puedes enviar un correo y ya, Claro. ¿no? Sino de repente, de pronto era Guatemala, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Arabia Saudita, es imposible, no puedes acceder a eso. Paradójicamente, después de eso, conseguí cerrar el círculo, ¿no?, de estudiar la música a la vez o desde un punto de vista neurocientífico, y a raíz de ahí pues han ido surgiendo oportunidades laborales que me han permitido poder seguir haciendo música mientras sigo en mi camino de concretamente la neurocirugía despierta en pacientes con tumores. Entonces, realmente no sé cómo he encontrado el equilibrio, pero ha sido una búsqueda interna, de verdad, de a qué sitio voy, de salgo al extranjero, me quedo en España, con qué condiciones. Ha sido realmente complejo, pero ahora estoy bien. Se te nota, mi querido Jesús, ya, se te nota más, más tranquilo. Estaba escuchando algunas de las entrevistas que te hicieron fue hace exactamente un año, ¿no? Más o menos, cuando empezó a explotar Mira, todo, ¿no?
sí, realmente fue como en mayo de 2021. Ok, ok. Luego, luego este año pasado, en mayo de 2022, sí que volvieron a hacernos entrevistas en Playground, pero no se viralizó tanto, pero publicamos un artículo sobre cómo hacer una cirugía despierta en personas políglotas Wow. y bueno, publicamos un poco cómo se ve la superficie cerebral en una persona políglota con sus diferentes regiones específicas para cada idioma, pero realmente todo explotó en 2021 con el estudio sobre el reggaetón, sí, ahí explotó todo. Bueno, de hecho, yo vi la nota, Sí. vi esa nota y más allá del tema del reggaetón, el tema de la música y cómo interactúa con el cerebro es lo que me llamó tanto la atención y por eso te quise entrevistar y lo cual te agradezco, mi querido Jesús, que hayas aceptado. Oye, pues qué bueno que ya hayas encontrado un poco más o estés encontrando este balance. Y te quería preguntar, aquí tengo anotado todas mis preguntas, que son muchas. Espero que nos dé tiempo de hacerlas todas y si no, pues dará pie a una charla más, mi estimado Jesús. Pero te iba a preguntar, Claro que sí. a ver, primero, ¿cuáles son los hábitos que tú has desarrollado a partir de, o sea, a mí me impresiona y me inspira mucho el que puedas tú compaginar estas dos disciplinas tan distintas y además tan joven, siendo tan joven, ¿no? Y además, pues, que me estés comentando que estés encontrando un poco de más balance. Entonces, qué hábitos tiene, más allá del neurocirujano, qué hábitos tiene Jesús como persona en su día a día para tratar de encontrar este balance? Eh, a lo mejor te decepciona, pero si te digo la verdad, o sea, voy a trabajar, voy a operar o a consulta, llego, como o como en el hospital y estudio. Y después de estudiar una serie de horas, escribo. Ok, Me acuesto a la 1 de la mañana, me levanto el día siguiente a las 6:30. Hago una serie de ejercicios anaeróbicos, ducha y al hospital. Vuelvo, estudio 4 horas, 5, escribo algún artículo en el proceso en el que esté, investigo, escribo música o tomo clases, o ahora que estoy haciendo un máster en dirección de orquesta y a dormir. O sea que realmente bastante estricto y casi que te diría que el hecho de estudiar horas al día es un hábito. O sea, no es para conseguir un fin, sino que he entendido que para intentar estar en un nivel alto de neurociencia, siendo neurocirujano y queriendo ser compositor, eh, ya no hay vida para más, no, o sea, no, no sé, ahora mismo no soy papá, no tengo familia como tal, ¿no? Entonces, bueno, tengo cierto tiempo de más. También te digo que así estoy muy bien, pero realmente son hábitos bastante estrictos que si te soy sincero, salen solos, no es un esfuerzo para mí, disfruto, estoy obsesionado con entender las conexiones cerebrales, la ciencia computacional, con la ciencia, con qué es eso del self, el yo, con componer, me estoy fascinado con lo que hago. qué De verdad, increíble, qué me siento increíble, feliz, qué me siento feliz. inspirador. Oye, y Jesús, O y sea, dime, perdóname, adelante, adelante. que digo que más allá del sistema capitalista del que formo parte, obviamente, eh, te digo, no siento en ningún momento que estoy trabajando, o sea, no hago esto ni siquiera para enriquecerme. eh, También te digo, Europa no son los Estados Unidos. Aquí los neurocirujanos no tienen el poder adquisitivo de las series americanas. Entonces, siempre me sentí compositor y casi que me siento compositor, bohemio y ya, pues, lo que tenga que venir, que venga, ¿no? Ay, qué increíble, Jesús. Oye, y dime algo, dentro de todo esto, ¿cómo definirías tu propósito? O sea, o el propósito en la vida de alguien. Te comentaba en los primeros capítulos de Buscando el Flow, hemos hablado mucho de propósito, de miedo, de resiliencia, de todas estas
de todos estos sentimientos o de todas estas actitudes que tenemos los seres humanos. Pero entonces tú, al ser una persona multidisciplinaria, ¿cuál dirías que es tu propósito y cuál es la importancia de este? Porque me queda claro que todo lo haces por, como lo has dicho, ¿no? Todo lo haces por el placer mismo de hacer las cosas y no con un fin total, pero ¿qué propósito le Sí. verías tú? Mm, Se me ocurren varias cosas, pero creo que la que más ilusión me hace es que cuando me vaya de aquí, de este espacio-tiempo, dejar el conocimiento del cerebro un poco más allá de lo que estaba cuando llegué. Eh, Wow. y luego eh, me apetecería responder un poco a la pregunta de quiénes somos y qué hacemos aquí. A través de la conciencia, ¿no? Me apetece demasiado estudiar la conciencia, necesito entender más. Ahora tenemos un proyecto que comenzamos de un abordaje multidisciplinar hacia la conciencia, de entender exactamente. Mira, te cuento algo, me salgo estoy encontrando mi flow, me voy a salir de la Venga, pregunta. venga. Cuando aquí hacemos algo realmente pionero y que se hace en pocos sitios del mundo, que es la cirugía despierta en el hemisferio derecho. Esto quiere decir que un paciente con un tumor cerebral en el hemisferio derecho, eh, le buscamos tanto en la superficie del cerebro como en la profundidad sus regiones críticas que no podemos tocar para percepción de las emociones en la cara de los demás, inteligencia o cognición social, cognición. Te perdí, Manuel. Entonces, Listo, listo, te listo. Yo perdí. también te dejé de escuchar un poco, pero si nos quieres repetir esto último. Creo que sí, pero es que creo que es mi internet, no sé qué pasa. No te preocupes. Dime, ahora me ves bien, ¿no? Sí, Me ves bien, ¿no? perfecto. ¿Desde dónde te puedo repetir desde donde quieras? ¿Desde dónde? Me comentabas de la cirugía de tumores, de la cirugía despierta en el hemisferio Sí, derecho. me- sí, sí. En respuesta a la pregunta de qué somos o qué hacemos aquí, te decía que la conciencia me interesa. Aquí hacemos una cosa donde el profesor Dufo, que es con quien estudio y de quien aprendo y con quien trabajo, eh, la cirugía en el hemisferio derecho es para preservar en el paciente, identificar zonas críticas, tanto en la superficie como en la profundidad, de eh, regiones críticas de, por ejemplo, percibir las emociones en los rostros de los demás, lo Ah, cual es muy necesario para interactuar con los demás, que no cambie nuestro comportamiento, o en la cognición semántica, ¿no? Porque no es lo mismo decir que esto es un bolígrafo a entender que un bolígrafo y un móvil son familias semánticas diferentes. ujú. No es lo mismo, ¿no? Decir que esto es un gato, entender lo que es. Entonces, vamos hasta ese nivel. Incluso a veces llegamos a alguna región, por ejemplo, el cíngulo, una estructura cerebral en la que cuando estimulamos, el paciente nos cuenta fenómenos o desórdenes como verse fuera de su cuerpo, Wow. ¿no? Entonces, claro, que nos ha pasado, nos está pasando recientemente, ¿no? O que te cuenta eh, que en los últimos segundos no ha estado allí, o sea, que ha tenido una ausencia de sí mismo, Uf. o que ha perdido la imagen mental de su esquema corporal, ¿no? Son trastornos de la cognición que realmente me hacen pensar que no entendemos nada, ¿no? Por supuesto, todo esto es transitorio, ¿no? Durante los 5 segundos que dura la estimulación y todas esas regiones, cuando inducen algo, sabemos que es crítico y lo respetamos, ¿no? Por eso creo que la cirugía despierta debe ser una herramienta que todo el mundo usara, porque no es una herramienta cara, solo necesita de mucho conocimiento y de conocer la técnica. Y no sé por qué no se hace en todo el mundo la cirugía despierta en el hemisferio derecho, ¿no? Porque parece que el neurocirujano sigue muy como obcecado en el tumor y olvida el conectoma humano al cerebro y la posibilidad, el chance de darle al paciente algo más que hablar y moverse, que es volver Wow. a tener su sentido del humor, volver a tener su actividad sexual o volver a
no sé, todas esas cosas que son abstractas, pero que está todo codificado en el cerebro. Solamente no sabemos cómo, pero sabemos que está codificado ahí. Entonces, y con esto termino la pregunta, bueno, me gustaría irme de aquí sabiendo que he aportado algo al conocimiento sobre el cerebro y sobre el ser humano, sobre nosotros mismos. Oye, Jesús, y ahora que mencionas el tema de la cirugía despierta, ¿cuáles son a ver, yo te lo digo desde un desconocimiento total de la neurociencia, a pesar de que me apasiona, pues obviamente no tengo la formación que tienes tú, pero ¿cuál es la diferencia de una cirugía despierta a una cirugía no despierta? Sí, pues fácil. Hay muy pocas zonas del cerebro, muy pocas, que sabemos que en todas las personas hacen lo mismo. Sin embargo, todo el resto no podemos estar seguros de exactamente qué hacen porque son redes interconectadas que están actuando a velocidad de segundo por Ok, segundo, moviéndose hacia el futuro, o sea, pero interconectadas. No, esto no es eh, misticismo, o sea, hay una cosa que se llama la metaestabilidad de las funciones cognitivas, quiero decir que es algo que está más que estudiado, es así. O sea, básicamente, para que me entiendas, son ondas más que pensar que esta zona del cerebro hace esto, esta hace esto, esta hace esto. Entonces, si no despiertas al paciente, no puedes asegurarte de que respetas todas aquellas zonas que tienes que respetar para que mm, vuelva a tener sus mismas capacidades. Si el paciente está dormido, tú puedes intuir o puedes perfectamente operar un tumor sin que se quede pléjico, o sea, que no le produzcas déficit en la fuerza de un lado, pero no puedes dejarle el lenguaje perfecto, no puedes conservarle todos los idiomas a un políglota, y si lo haces por suerte, porque ha sido así, wow, porque si tú no despiertas al paciente y lo compruebas en tiempo real qué regiones son esenciales, no puedes decir que lo has preservado. Entonces, wow. ahí viene la autocrítica del neurocirujano, que siempre se ha visto como una figura social privilegiada, pero que seguimos sin entender el cerebro, pero que ahora tenemos que ser conscientes de ser conscientes de ello. Y creo que Wow. la cirugía despierta es más que necesaria para esto, ¿no? Entonces, no en todo el mundo, o sea, hay muchos sitios del mundo en los que ni siquiera se hace cirugía despierta para el lado izquierdo, que sabemos más que de sobra que el lenguaje está lateralizado hacia el lado izquierdo, pero ya el lado derecho ni hablar, ¿no? Entonces aprovecho este espacio para hablar de la importancia de dejar al paciente con todas sus funciones, más allá de las lingüísticas, sociocognitivas. Creo que es eso más importante que poder enseñar una resonancia donde se ve que hayas quitado todo el tumor. Porque Totalmente. una te hace mejor neurocirujano, pero la otra te hace mejor ser humano, y al final, si olvidamos que las dos cosas tienen que ir juntas, la cosa está mal. Te lo digo Wow. porque el mundo neuroquirúrgico está lleno de sensacionalismo y no tengo ningún miedo en decirlo. Eh, entonces creo que tenemos que callar, estudiar y hacer cirugía despierta, intentando ofrecerle al paciente lo mejor posible. Y qué importante lo que dices, porque muchas veces se nos olvida, ¿no? Y yo creo que hay muchos, pues también muchos científicos o mucha gente muy estudiosa que se le olvida que, y digo, y muchas personas en general, muchos empresarios también, que se nos olvida que estamos tratando con personas, ¿no? Como que con personas con ciertas preferencias y estos gustos, y que todos son únicos, irrepetibles y son distintos, hasta en su estructura cerebral de alguna manera, ¿no? Y es tan complejo el Sí, cerebro total. que no puede haber una solución para todos, ¿no? Exactamente. O sea, es tal el grado de variabilidad desde un punto de vista abstracto hasta un punto de vista tangible. Es tal el grado de variabilidad de la organización cerebral de cada uno que cuanto más compleja es la función, más difícil es conservarla o más difícil es entenderla. Pues si ponemos en un lado la función del movimiento, que la puede reproducir cualquier robot, al otro lado a la función de ver en tus ojos qué es lo que vas a hacer o predecir tu comportamiento, ese grado de cognición social,
estamos tan lejos que creo que no debemos sino estudiar para sacar el conocimiento del cerebro hacia adelante. Pero sí es cierto que la sociedad te invita a tratar a todo el mundo igual, Claro. ¿no? Incluso lo hacemos en la ciencia, sacamos una clasificación molecular para saber qué tumor es este, para ver si damos quimio, si damos radio, si... Entonces, aquí en Montpellier, con el profesor Dufo, lo que vemos es que sí que hay un tratamiento individualizado, sí que hay pacientes con 20 años de supervivencia sin haber tomado quimioterapia antes, porque se le ha hecho un abordaje individual, pero es que el sistema te consume, porque estás, por ejemplo, en España y en cualquier sitio del mundo, te obligan a ver 30 pacientes al día. Mm. Y es lo que tienes que hacer para generar y para poder dar de comer a tu familia, pero nadie te incita al estudio. Es decir, en la profesión, hablando de la neurocirugía en concreto, nadie te incita al estudio del cerebro. Te incitan a operar, a producir, a ver pacientes, a sacar lista de espera. Pero Wow. si quieres investigar, tiene que ser de tu tiempo. Entonces, ¿cómo es posible que hayamos llegado a que la neurocirugía esté tan lejos de la neurociencia, ¿no? Y creo que es fruto de que en esta sociedad, como decía, intentamos, todo va hacia extrapolar, hacia tratar a todo el mundo como no sé, no, a cosificar al ser humano, ¿no? No lo sé, ¿eh? Es un debate muy profundo, ya te lo dejo ahí, pero, pero sí, es cierto. De acuerdo, pero mira, yo estoy optimista de que vamos por buen camino y además, habiendo cirujanos como tú aquí en el planeta, me quiero Jesús, creo que vamos por buen camino en ese No, sentido, hombre, ¿eh? Oye, Jesús, y a dime algo, ver, ahora pasando al tema de la música, ¿cómo encuentras tú esa pasión por la música? O más bien, regresando a mi primera pregunta, ¿cuál es tu propósito con hacer música? eh, yo creo que es que haciendo música, creo que el único propósito que puede haber es emocionar, Ok. emocionar. Cuando tú sientes que eres capaz de escribir una obra o escribes un solo de cello para una escena en la que, te pongo un ejemplo, ¿no? En la primera vuelta al mundo, ¿no? Una escena en la que me decía María, la directora, ¿no? Vamos a enredar al marinero en la sábana una vez haya muerto y lo tiramos al mar, ¿no? Algo tan simple como eso, ¿no? La sensación de decir, vale, sé lo que quiere el director o la directora, voy a escribir una línea de cello y sé que eso le va a emocionar. Y ese poder de poder emocionar es una cosa no sobrehumana, porque no es un poder sobrehumano, pero sí que te diría que es manipular de alguna forma la cognición de alguien para inducirle a ese estado, ¿no? Eh, es interesante. Yo creo que el propósito como compositor es emocionar. Luego está el Wow. buscar todos buscamos el hedonismo y el placer de crear, ¿no? Y luego, más allá, pues, y menos importante, el placer del ego, de saber que eres capaz de construir. Pero realmente creo que emocionar es por lo menos mi objetivo principal, emocionar a quien lo escucha. Oye, Jesús, y dime algo, qué pasa en el cerebro humano cuando escuchan una de estas canciones? Por ejemplo, a mí me sorprende, yo lloro por todo, ¿verdad? Yo soy súper llorón, pero, por ejemplo, yo puedo llorar con una canción y no sé por qué, y no me explico por qué estoy llorando, o que se me pone la piel chinita, como llamamos, ¿no? Eh, ¿Por qué pasa esas cosas? ¿Por qué? ¿Cómo conecta la música con las emociones? Mira, eso de lo que hablabas ahora, ¿no? El hecho de tú razonar sobre un sentimiento es una capacidad que se cree que solo la tiene el ser humano, está dentro de la metacognición, ¿no? Porque es como hacer un juicio desde fuera hacia la cognición o el metasentimiento, ¿no? Es el sentimiento que me produce sentir lo que estoy sintiendo, ¿no? Es muy loco eso, pero bueno, es así. Eh, Respecto a la pregunta, nadie lo sabe. O sea, realmente, si te soy honesto, nadie lo sabe. Pero lo que entendemos es que eh, mira, el problema que tenemos, Manuel, es que tenemos técnicas de imagen que nos permiten ver qué regiones del cerebro se activan más que otras o menos, o cuál se deja de activar.
Y eso lo podemos ver. Entonces, ponemos música, le hacemos una resonancia al paciente y vemos que se activa su área auditiva, su área del control del movimiento, o zonas relacionadas con el placer y la recompensa. Pero creo que hay tanta distancia entre yo explicarte cómo la música interactúa en el cerebro a nivel anatómico y realmente la explicación de cómo es posible que esa cosa invisible nos induzca a esos estados de sentimiento. La respuesta es que no la sé, no la tengo. Desde luego que es curioso, ¿no? Es curioso porque, mira, hay una cosa que me llamó la atención demasiado. Eh, Hay regiones del cerebro que están muy relacionadas con la recompensa y el placer, eh, parte de los ganglios basales, que solo se activan con eso, con las respuestas de placer, y los activa la música, lo activan las drogas, el hecho de comer y el hecho del beneficio económico, ¿no? Y esto está más que estudiado. Satorre, un argentino brillante, ha estudiado esto. Entonces, qué curioso, ¿no? Y se preguntaba en este artículo, ¿por qué la música ha seguido en nosotros 2000 años después si en el ser humano solo hemos conservado lo necesario para reproducirla y perpetuar la Ujú. especie, ¿no? El sexo, eh, la comida y el beneficio económico al final es necesario, ¿no? Para sobrevivir. Pero ¿por qué la música, no? Y el arte en general. Sí, es una cosa que realmente es bella porque no sirve para nada, entre Claro. comillas, ¿no? En términos de especie, en términos biológicos, no sirve para nada, aunque es cierto que en la evolución de las especies de Darwin sí que él se plantea algo parecido. En ese entonces no había resonancia magnética, pero sí que el hombre se preguntaba si realmente la música tenía ventajas evolutivas y te permitía tener más oportunidad de procrear y que ese hecho subconsciente era lo que explicaba que la música siguiera a día de hoy en nosotros, ¿no? Wow. Y me parece, es una cosa interesante, ¿no? ¿Por qué está la música entre nosotros si no la necesitamos? O sea, es una cosa, es una necesidad creada Totalmente. y eso la hace desconocida. Sí que podría hablarte de conexiones cerebrales eh, y lo que quieras de anatomía, pero creo que la gente no se va a sentir reflejada porque eso realmente es una pequeña parte. Hay cosas que nunca vamos a poder entender del todo y hay que convivir con ello. Pero sí que es casi místico, ¿eh? Lo de la música. Absolutamente. Es totalmente, es lo que te iba a decir, ya va a un plano más hasta espiritual de alguna manera, ¿no? Sí, es cierto que no creo soy bastante de ceros y unos. Eh, no puedo estar hablándote de sistemas computacionales para computar las redes y hablar de misticismo porque estaría perdiendo credibilidad. Y, o sea, que creo que todo es fruto del cerebro, ¿no? Pero al final el cerebro es lo que nos hace ver la música. O sea, es decir, la música no es música si no hay un cerebro que la interprete, ¿sabes? Exacto, O sea, exacto. la música al final son vibración de partículas que llega al oído interno, a la membrana timpánica, se transmite, hay un camino hasta que llega al cerebro, ¿no? Y el cerebro lo interpreta así, ¿no? Pero qué cosa más bella que la naturaleza cree algo que tenga un órgano receptor que codifique una información mm, sin más física en esa maravilla. A mí eso incluso me asombra más que el hecho de cómo la música evoca emociones, pero realmente eso es una cosa que no te puedo explicar, no lo sé. Muy Increíble. bien, Jesús, muy bien. Oye, y a ver, Jesús, cuéntame algo, ¿tú en quién te inspiras cuando compones música o incluso cuando estás operando a un paciente o estudiando incluso, ¿no? Eh, ¿O dónde encuentras Mira, como inspiración más bien? mira, para mí, de verdad, ¿eh? Y sin intención de que parezca frases de Mr. Wonderful, pienso que mi inspiración está en los sueños. O sea,
he tenido siempre tantas ganas de alcanzar los sueños que el hecho de saber que se pueden alcanzar me hacen invertir todo el tiempo, porque creo que merece toda la pena. Eh, Yendo a un plano más terrenal, eh, pues la música depende, porque si es para cine o teatro te inspiras en la escena y de una, ¿no? Después también hay dos cosas, tienes que hacer música para la escena y luego que al director le guste, ¿no? Son dos cosas diferentes. Ujú. Y, y luego también hago música y he pasado mucho tiempo haciendo música que no sea para orquesta. De hecho, pasé toda mi adolescencia, desde los 14, 15, hasta hace muy poco, haciendo música pop. Entonces, escribiendo el amor porque sí, ¿no? Siempre me inspiró la idea del amor, del romanticismo. Pasa un poco esto como con la música, ¿no? ¿Qué clase de droga, ¿no? ¿Qué clase Exacto. de pérdida del juicio, incluso? Eh, Siempre me inspiró bastante eso. A día de hoy quizás estoy en otra etapa en la que escribir canciones de amor quizás no es lo que busco, pero creo que me inspiran los sueños. Los sueños por sí mismos me inspiran a continuar. Te podría dar una respuesta más sencilla, porque, por ejemplo, si estás en el quirófano, lo que te inspiras es en salir fuera y decirle a la familia que todo ha salido bien, que has podido quitar todo el tumor y más, y que el paciente en poco tiempo va a ser la misma persona, que ame de la misma manera, que hable igual, que se mueva igual. Eso obviamente también es una inspiración y probablemente sea la mayor responsabilidad que tengo en mi vida, ¿no? Y obviamente es importante. Totalmente. Oye, ahora me recuerdas a Gabby Gifford. ¿Recuerdas el caso de Gabby Gifford que lo menciona? Ya no recuerdo si lo menciona el libro que comentábamos de musicofilia. No recuerdo quién lo mencionaba, pero ¿recuerdas esta senadora? Creo que era senadora o era política de aquí de Estados Unidos, que le dan un tiro en la cabeza y tras muchas terapias, etcétera, logra entonar una canción, no podía hablar, etcétera, y logra cantar la estrofa de una canción gracias a que activó esa parte de su cerebro. ¿Recuerdas ese caso? Sí, y algunos más. Mira, aprovecho y te cuento otro y luego te intento explicar los dos. El Venga. caso de un señor, no recuerdo qué trabajo tenía, pero sobre unos 60 años, que le impacta un rayo en la cabeza, sale en la UBI, un montón de problemas, y con el paso de los meses, de repente desarrolla una musicofilia, Wow. necesidad, pero imposible de frenar por aprender y por hacer música y de ser una persona que no tenía ningún tipo de habilidad, pasa a ser un estudioso de la música y a tener una habilidad descomunal, ¿no? Creo que Oliver Sacks hizo un trabajo neurosociológico porque consiguió su posición, por cierto, brillante, sin duda, lo sabemos todos. Él consiguió que los casos más extraños del mundo le llegaran a él. Ujú. Como comprenderás, no son cosas habituales que te peguen un tiro en la cabeza y salgas Claro. cantando, ¿no? O con una extra capacidad, ¿no? Pero él tenía la oportunidad de que le llegaban cartas con este tipo de historias y que son fascinantes, son una cosa que te vuela la cabeza. Si me preguntas una explicación, eh, te diría que necesito 10 años para dártela. O sea, necesitamos avanzar un poco más en la ciencia computacional, poder computar todo lo posible este tipo de funciones cognitivas de alto orden. Me refiero a la música, ¿no? Es una función extremadamente compleja, llena de subdominios. Eh, Necesitamos ir más allá para poder responder a esto, porque ¿qué explicación puede tener eso? Nadie puede darla. Ni siquiera aunque veas el tiro en una bala en una región concreta del cerebro, que esté, por ejemplo, cerca de la región.
que codifica los sonidos o que interpreta los sonidos. O sea, creo que ni siquiera eso podría explicar que a alguien le pase esto. ¿Entiendes? O sea, el cerebro no puede ser Sí. solo esto y ver esto y ya está, ¿no? O sea, a otro nivel molecular, incluso probablemente cuántico, probablemente porque no lo sabemos aún, están pasando cosas y no lo vemos, ¿no? Entonces, creo y confío en que las matemáticas y la física nos pueden abrir la puerta que necesitamos porque, como comprenderás, la cirugía llega hasta quitar aquello que puedes ver. No obstante, con la cirugía despierta y a través de la respuesta del paciente intentamos ir más allá e imaginarnos cómo están esas redes. Porque si conseguimos identificar una región crítica que cuando estimulo el paciente no reconoce las emociones en una cara que tú le pones en la laptop, estás viendo más allá. Pero lo que te quiero decir es que al final la neurocirugía es una visión macroscópica del cerebro, ¿no? No podemos ir más allá, realmente. Yo no puedo enseñarte cómo están tus redes cerebrales interconectadas Claro. en una imagen, ¿no? Entonces, es alucinante el caso este que comentas. Y todos los del libro este de musicofilia, una cosa bárbara, ¿eh? Es Si quieres, impactante. abro un paréntesis y te cuento un caso que tuve interesante que, bueno, estoy escribiendo un libro, intentándolo, sobre en concreto esto del lado derecho del cerebro, ¿no? No Ajá. porque funcione como seres independientes del derecho y el izquierdo, sino la importancia que tiene todo aquello que no se ve, ¿no? Todas esas funciones Ok. que no se ven. Y tuve una paciente que vino a mí ya me llegó con un tumor cerebral, pero su diagnóstico, o sea, su sintomatología era alucinaciones musicales que le despertaban por la noche y escuchaba la Traviata. Y escuchaba la Traviata en versión clásica, el brindis, y en cumbia y en reggaetón. No. Entonces, la paciente con un examen psiquiátrico normal y un examen audiológico u otológico normal, eh, la paciente no está loca, entre comillas, ¿no? Y hablo esto de forma grosera para que me entiendan. O sea, la paciente no tiene un trastorno psiquiátrico. O sea, la paciente, su tumor está en una zona en la que interactúa con otras redes que al final acaban desencadenando un proceso tan complejo como escuchar música cuando no lo hay. Wow. Entonces, ese caso, obviamente me voy a quedar con ese caso para siempre, ¿no? Eh, Y perdóname que me regrese un poco. ¿Escuchaba la Traviata en esas tres versiones en cumbia, reggaetón y la clásica? sí, y también música que no me podía describir, o me describía música que de la infancia, música de la infancia, Wow. como sin poder esclarecérmela claramente, ¿no? Wow. Em, y aprovecho esto con el tema anterior. Estaba hablando hace unos días con una conversación maravillosa de horas con eh, Jorge Drexler y su hermano Daniel Drexler, que es otorrino, y hablábamos de este caso de, de verdad uno de los seres más alucinantes que he conocido, Jorge Drexler, eh, hablando de todo esto, ¿no? Vale, nosotros somos compositores, pero ¿qué vaina estamos haciendo, no? O sea, qué- entonces, o sea, acabamos hablando de alucinaciones musicales, hasta cómo es el ambiente en Puerto Rico cuando vas al barrio a vivir el reggaetón y cómo Uf. se palpa ese ambiente, ¿no? Y la diferencia de ese ambiente con cuando vas a un concierto de música clásica, pero que ninguna de las dos cosas está mal o bien, sino que son diferentes, ¿no? O me contaba Jorge que me pasaba un par de artículos interesantísimos de ya se perreaba en el siglo XVIII y XIX, o sea, ha llegado Bad Bunny, ha roto con todo y ahora los músicos muy clásicos lo ven como, no puede ser, esto Sí, 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 sí. indecente, Sí. está fatal, pero tú ya sabes cuál es la música más escuchada en el mundo, ¿no? Bad Bunny, Rosalía. Sí, sí, Entonces, sí. no sé, tengamos un poco de perspectiva. Una vez hayamos superado el tema de la misoginia,
y el machismo, que creo que está evolucionando positivamente hacia unas letras decentes, De y creo que acuerdo. Rosalía en esto ha hecho algo realmente transgresor. Creo que tenemos que tener la mente un poco más abierta y no por ser músicos clásicos, oye, adoro la orquesta sinfónica, dentro de 3 horas tengo clase con mi maestro, por cierto, mexicano, Tomás Barreiro. Ah, O sea, y también platicamos de esto, ¿no? De, oye, tengamos un poco de perspectiva para criticar el reggaetón. Si al final lo pones tú en la radio para escucharlo en el coche, ¿por qué, no? Como que te claro. sitúa en una escala social superior criticar el reggaetón, Sí. cuando tú perfectamente sabes que el cuerpo se mueve solo, ¿no? Y ya por eso, como el estudio que publicamos en Neuroscience fue como definitivo, ¿no? Vimos que cuando el sujeto escuchaba música, se activaba zona del cerebro encargada de procesar los sonidos, zona encargada en la superficie de procesar los movimientos y los ganglios basales que están tanto involucrados en el movimiento como en el circuito de recompensa y placer, ¿no? O sea, que ellos, sin estarse moviendo y estando quietos, porque era necesario que estuvieran quietos para hacer el estudio, todo su cerebro estaba preparado para estarse moviendo. Y Wow. no pasaba con la electrónica. Wow. No pasaba con la electrónica, y que también tiene un ritmo marcado, ¿no? Entonces, aquí ya nos podemos meter en un debate mucho más amplio, pero casi que necesitaríamos a Jorge para hablar de esto y meternos en los ritmos, en el ritmo majurí. Demasiado interesante esto, demasiado. Oye, Jesús, y a ver, Perdona que yo me en mezclé todos los no, no, temas. no, al contrario, es interesantísimo. Yo en una bueno, yo soy fan de Steven Kotler, que no sé si lo has leído, y este libro en particular estoy fascinado con él. Y una de las cosas No lo que he leído. dice que es, importante para el flow es este tema de reconocimiento de patrones, ¿no? El reconocer patrones que crea, provoca dopamina, etcétera, ¿no? Oye, por cierto, si digo algo muy tonto, me corriges, por favor. Pero, No, no, tranquilo, pero tranquilo, tranquilo. este reconocimiento de patrones que tiene el cerebro no puede ser como una explicación muy, muy vaga ante este fenómeno de las actividades cerebrales del reggaetón o nada que ver. Pero mi pregunta realmente es, ¿cuál es la diferencia entre eso y ver una escena y llorar? No lo Otra sé. emoción. O sea, lo que quiero, Ajá. claro, no, yo tampoco, ¿no? Pero que creo que no hay diferencia. O sea, es otra Ok, emoción, pero está pasando algo. Está pasando algo también. Entonces, no creo de verdad, no creo que el reggaetón sea un nuevo acontecimiento. O sea, creo que se está repitiendo el patrón, justamente, de que la música va cambiando a lo largo del tiempo. Te pongo un ejemplo. En la música clásica llega un momento en el que, en el siglo XX, empieza a desarrollarse con Schoenberg, Debussy, Messiaen, empieza a desarrollarse la música contemporánea. Entonces, de repente había música que no estaba escrita para escuchar y emocionarse, sino que iba más allá. Buscaba la racionalidad y la matemática. Y la gente pensaba que estaban rompiendo con todo, inmensamente criticados. ¿Cuál es la diferencia entre eso y que ahora de pronto hemos pasado de la música pop a ir al reggaetón con un dembow que permanece presente y un poco de rap? Y no sé, ¿no? Creo que estamos repitiendo patrones. A la pregunta sobre el patrón, creo que estamos repitiendo patrones. Y que en ok, sí lo que genera dopamina no es solo el reggaetón o la otra cosa, sino que también este hecho de sociedad como conjunto. Obviamente estamos buscando el placer de forma constante. Y entre eso es necesario crear nuevas cosas. Por ejemplo, el reggaetón. claro. Oye, pues yo era también crítico del reggaetón, siempre me ha encantado la música y mis sobrinos ahora en la fiesta de Año Nuevo efectivamente pusieron a Bad Bunny. Y me sorprendió gratamente, ¿no? Además, después de que había escuchado tu entrevista y tu estudio, dije, pues le voy a dar una oportunidad y lo voy a ver con más perspectiva. Y de verdad que sí me sorprendió gratamente.
Y le reconocí ante mi hijo, tengo un hijo de 15 años, le digo, pues lo escuché y no me disgusta tanto, ¿no? Hasta ahí lo dejé para no, para no ser tan, tan drástico en mi opinión, ¿no? Pero sí es impresionante cómo la música tiene este poder de mover emociones, ¿no? Oye, y a ver, regresando un poco al tema de Oliver Sacks, hace poco también vi la película de Despertares, que está basada, no recuerdo si él escribió Es el su libro. guión o... Es el No libro que sé si hizo escribió el él, guión, ¿verdad? pero está inspirado en la historia que escribió, sí. Sí, ¿verdad? Entonces, Sí, cómo es este poder de la, o sea, eh, a ver, cómo crees tú más bien que se desenvuelva o que se desarrolle todo este tema, todo este enlace entre la música y la curación de, o el tratamiento más bien, de enfermedades mentales? mira, te voy a ser honesto, ah, y intento enlazar con la pregunta. Hay una cosa que me emocionó tremendamente después de haber leído Musicofilia. Hay un capítulo en el que habla de que cuando ponían una música con un ritmo determinado, repetitivo, intuitivo para el Ujú. paciente, los pacientes con Parkinson en estado frozen, congelados, Sí. pasaban a poder moverse por un momento, ¿no? Y vi que habíamos publicado un estudio en el que decíamos que cuando ponías música como el reggaetón, con un ritmo claro, el tac, ta, ta, ca, tac, ca, ta, ca, se activaba la zona, una de las zonas que están involucradas en la fisiopatología del Parkinson, como son los ganglios basales. Ese momento fue bastante de luz y de oscuridad, porque por otro lado sé que todavía no hemos descubierto nada, pero sí sé que puede dar pie a muchas cosas. Y eso me emocionó. Y lo enlazo con lo otro que me comentabas. Mira, el problema es que sabemos que probablemente la música es una de las herramientas más poderosas que tenemos. El problema es que creo que necesitamos tal grado de comprensión del cerebro para saber cómo utilizarla de forma, entre comillas, ¿no? Voy a poner una música para que se cure, ¿no? Que es lo que a todos nos gustaría. Creo Ujú. que necesitamos avanzar mucho más en el conocimiento. De verdad, creo que estamos muy lejos. Todos sabemos lo que es capaz de hacer, pero no tenemos una forma sistematizada de poder decir, voy a poner esta música aquí a este paciente en concreto, en estas dosis, a estos decibelios, y voy a curar a alguien, ¿no? Creo que la música tiene escondida muchas más cosas, que creo que necesitamos saber mucho más de lo que sabemos. O sea, creo que todavía estamos en una idea muy romántica de la música y Ok. necesitamos más datos. Necesitamos más datos, ¿no? Como te decía, hasta ahora las sensaciones de verse fuera del cuerpo eran una cosa de místicas, ¿no? Misticismo. Ahora resulta que en determinadas zonas del cíngulo lo desencadenamos en el paciente, ¿no? Ok. Esto me hace pensar que lamentablemente para todo el mundo místico y esotérico me parece que todo va a tener una respuesta científica, pero que estamos lejos de poder usar la música realmente como a mí me gustaría al menos y como creo que a todos nos Claro. gustaría. Ah, no sé, que no. ¿Pero tú crees que para allá Sí. vamos? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que si dirigimos bien la inteligencia artificial, el deep learning, eh, y, o sea, creo que hemos llegado a un techo de conocimiento con el tomo humano, ¿no? Así como para describir toda la matrix de las conexiones cerebrales, que hemos llegado a un aplanamiento de la curva en el que por mucho conocimiento que pongas, con mucha inversión de tiempo y medios, no alcanzamos lo que antes sí, ¿no? Porque estamos en la parte de la curva que se aplana. Yo creo que, honestamente, que las ciencias computacionales nos van a enseñar a nosotros lo que nos queda por saber de cómo tenemos que estudiar el cerebro. Pero te digo, esto es muy distinto a las promesas de hace 10 años de Elon Musk de chips para la telepatía, ¿no? Eso me parece que puedes tener todo el poder del mundo, todo el dinero del mundo, pero nunca vas a poder subestimar el poder del cerebro, aunque Claro. pagues a 50 neurocientíficos. Entonces,
en este mundo en el que casi que, ¿no? Elon Musk es uno de los capos de todo este sistema. Es como, está bien, pero no subestimemos al cerebro, ¿no? Todavía estamos esperando los chips para la telepatía, ¿no? De verdad, las cosas no son tan simples. Ni siquiera debemos esperar que lo sean. Pero sí, sí creo que la inteligencia artificial nos puede ayudar, pero bien usada, y Justo eso creo que te ese es el iba, problema. justo eso te iba a preguntar, que qué opinabas de Neuralink y qué es lo que más te ha impresionado, o más bien, ¿cuál es tu insight de todo esto que está pasando? Además de decir que nos falta mucho, ¿qué es lo más impresionante que has visto tú en esos temas, en temas de inteligencia artificial o todo esto que está haciendo Elon Musk de Neuralink, etcétera? Fíjate, yo no quiero criticar nada porque luego, a lo mejor dentro de 10 años voy y acabo en Arizona o acabo ahí en Neuralink trabajando y vas a decir, este tipo perdió la credibilidad. Mira, admiro la valentía de Elon Musk y la capacidad para ir más allá, pero te digo que subestima el cerebro porque ha sido más posible o ha sido antes posible hacer un bot que sea capaz de crearte un diálogo perfecto o darle un input en forma de palabras a la máquina para que te cree una obra de arte que poder Sí, replicar el self, la conciencia. claro. Imagínate cómo de complejo debe ser que hemos conseguido que una máquina pinte lo que queremos antes que poder decir o replicar la conciencia, ¿no? Pero sí que pienso que la computación cuántica va a abrir un mundo, un mundo en el conocimiento de la neurociencia, para que la gente entienda así muy básico sobre la física cuántica, que suena como cosa mega compleja. Básicamente, eh, una de las ramas de la física que intenta describir cómo se comportan las pequeñas cosas, ¿no? A nivel atómico y subatómico. Y simplemente la idea general es que una partícula puede estar en dos sitios a la vez. Así Wow. básicamente para que todos lo entendamos. Entonces, tú con computación normal, la información la puedes guardar en forma de ceros y unos, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa si el cerebro no es reproducible así, sino que, para que me entiendas, hay cosas que son ceros y unos al mismo tiempo, ¿no? Uf. No, eh, ¿no? Y ahí podríamos hablar del principio de incertidumbre de Heisenberg. Entiendo, no vamos a hablar de física cuántica, pero sí que pienso que la computación cuántica nos va a permitir ese y sí que hemos necesitado todo este tiempo. Wow. Sí que lo pienso. Pero Neuralink, eh, ah, por ahora, por ahora ha sido más fuegos artificiales que otra cosa. Entiendo que se Qué puedan enviar profundidad. seres humanos a Marte y que se construyan cohetes y que hagamos un coche que vaya a la Luna y una canoa que vaya a la Luna. Me lo creo todo, pero, pero creo que Elon Musk va a necesitar un poco más de tiempo para materializar sus ideas sobre el cerebro y creo que no debería subestimar la complejidad del conectoma humano. Wow. Oye, Jesús, y hablando de tecnología, no sé si leíste Ready Player One y Ready Player Two No, o viste las no, películas. Ok, bueno, no lo vi. te la recomiendo. Si te gusta la ciencia ficción, te va a gustar. Pero Ready Sí, Player sí, sí. One se trata de un personaje que entra a un mundo, digamos, que hay un mundo virtual, un metaverso, en el que todo el mundo está metido con sus lentes, ¿no? Y en el Ready Player 2, que es la segunda parte, ya evoluciona todo este sistema a que ya no te pones unos lentes, sino te conectas realmente a un Matrix, digamos, de alguna manera, y ya puedes sentir absolutamente todo, ¿no? O sea, ya no estás metido totalmente inmerso todos tus sentidos porque se conecta directo a tu cerebro. ¿Crees que en algún momento podamos llegar a vivir eso? Es interesante. Te voy a responder con una pregunta, ¿no? ¿Tú qué dirías si te digo que el mundo tal como lo conocemos se puede explicar mediante
una teoría de grafos el hecho de que esto sea una simulación. Uf, qué Está ya locura. descrito por Wolfram. Ok, Eh, matemáticamente es posible que esto sea una simulación. ok. Entonces, no puedo hablarte más en detalle de esto porque no es mi campo, pero sí que pienso que creo que es infinito el campo. A ver, te puedo hablar de lo que hacemos ahora. Si te abro tu cerebro y estimulo tu circunvolución postcentral, donde está codificada las sensaciones corporales, yo puedo hacer que sientas un calambre en la lengua, o en la boca, Wow. o en la mano. Pero yo te digo eso, ¿no? Esos son los hechos, eso es así, ya está. Pero no sé cuánto de distancia hay entre eso a vivir una simulación, ¿no? Y poder ver que sea de verdad. Creo que pasará, pero ahora mismo creo que no tengo el conocimiento como para decirte si va a pasar pronto o no. Yo creo que no. Ok, Pero puede ser que el conocimiento de la inteligencia artificial tenga un crecimiento exponencial y que llegue a sorprendernos a todos. Y todo lo que estamos hablando ahora queda caducado en un mes. Entonces, lo que sí te digo es que sí que creo rotundamente que es posible. Lo que no sé es ok, si lo vamos a conseguir, pero no sé si es sí, pero puede ser que sí, puede ser que sí. ok. Pues qué interesante, Jesús, qué interesante. Oye, se nos está acabando el tiempo, pero no quería dejar de preguntarte algo. Tú, como persona, como neurocirujano, como músico, ¿qué música escuchas? ¿Qué música te gusta ponerte en tus audífonos mientras haces ejercicio o mientras estudias o en tu vida habitual? Eh, yo creo que bastante variada, ¿eh? Pero siendo del todo honesto, normalmente escucho aquel estilo de música sobre el que estoy escribiendo, ¿no? Por Ok, ejemplo, ahora estoy haciendo una obra contemporánea para orquesta sinfónica de 10 minutos y es música contemporánea, ¿no? Entonces, lo que hago es escuchar a los maestros de la música contemporánea y poder nutrirme de eso. ¿como quién, por Luego, ejemplo? Schoenberg, Debussy, eh, Glass, tanto, Feldman, no sé, infinito, Luego nos infinito. compartes tus playlists, Jesús. Yo encantado. Buenísimo. Cuando voy en el coche, si tengo que elegir algo así, digamos, más de ocio para disfrutar y ya, obvio, la música latina, la música cubana y la salsa, porque es con lo que crecí. Mis abuelos son inmigrantes entre Cuba y Canarias y en mi casa crecimos con la música cubana. Entonces, digamos que Wow. mi folclore Uf. es la música cubana. Entonces, lo he vivido tan de cerca que digamos que sí, que cuando quiero escuchar algo así para ahora me voy a duchar, voy a ponerme a los jóvenes clásicos del son de Cuba y voy a escuchar música y ya. Creo que la salsa y la música latina es lo que puede ¿Y quiénes son que tus sea. autores favoritos de salsa y música cubana? Mm, yo creo que de salsa hay mucha gente y muchas cosas importantes, pero tuve una época que era adicto a Marc Anthony, era absolutamente adicto a escucharlo, Muy bueno. lo admito. Am, eh, Pero ¿qué te digo? No sé, Gilberto Santa Rosa también ha sido un antes y un después en la salsa, ¿no? Y luego en la música cubana me gusta mucho la trova, la música campesina y de la música hecha de raíz, ¿no? Me gusta gente que está en el anonimato, como César Echavarría o gente que nadie conoce, pero que hace canciones que, que cuando entiendes que menos es más. Claro. Y creo que eso, creo que la salsa te diría que creo que Gilberto Santa Rosa ha sido para todos un antes y un después. Pero si me quedo con alguien de la música latina, que me despiste de decirte, obvio, es Juan Luis Guerra, ¿no? Uf. Juan Luis Guerra, con quien tengo la suerte de tener una relación familiar musical por muchas casualidades de la vida.
Em, y obvio que sí, otro maestro. Por cierto, abro paréntesis, antes me Ajá, hablabas ajá. y no te llegué a responder de cómo era posible que alguien no hablara, pero sí cantara, ¿no? Sí. Sí, yo cuando conocí a Juan Luis, lo conocí contándole una historia de una paciente que se había quedado sin hablar, pero que sí, que era capaz de cantar el Niágara en bicicleta, ¿no? No, No wow. hay respuesta, sí, sí, sí. No hay respuesta clara, ¿no? Primero tendríamos que entender que una cosa es la música y otra cosa es el lenguaje. Y que el lenguaje solo es una parte de la música. El lenguaje Ok. solo es una parte. ¿Qué puede pasar en estos casos? Que algo que tenga un impacto emocional y en consecuencia la memoria muy, muy grande esté asociado por determinados circuitos a ya procesos y patrones articulatorios y fonatorios que te hagan poder reproducir eso automáticamente sin tener que poder hablar. No hay respuesta, pero puede ir por ahí, ¿no? Si el lenguaje solo es una parte de la música y puede quedarse muy profundo codificado en el cerebro, cosas de mucho impacto emocional y encontré pacientes que pueden cantar y no hablar. Wow. Qué impresionante, qué impresionante. Oye, Jesús, y por ejemplo, cuando estás estudiando o cuando estás operando incluso, digo, me imagino que en una operación despierta no ponen música por no, Eso te iba a ¿no? decir. Realmente, a mi último año, pues no pongo música en quirófano porque el paciente está despierto. Pero bueno, Claro. sí que recuerdo algún paciente que cuando entra en quirófano te pide música. Yo sí que les pregunto si les apetece escuchar algo mientras se quedan dormidos, ¿no? Entre comillas. Y sí que la ponemos, pero lo que quiera el paciente. De Ok. resto, por la experiencia que tengo haciendo cirugías dormidas, ¿no? Por llamarlas así, aunque ya prácticamente solo hago despierta, aquí, pues yo creo que un poco, eso sí, cuando siempre solemos operar dos cirujanos, siempre intentaba negociar para poder elegirla yo, pero escuchaba de todo, desde bandas sonoras de estudio Ghibli hasta, hasta trova cubana. De Ok. verdad que cualquier cosa, nunca puse reggaetón, pero sí que alguna vez por ahí alguien puso la radio y sonaba algo, ¿no? Pero bueno, también es cierto que llega un punto en el que la música... Ah, ahí está. Te perdí, Pero bueno, te perdí que un no... segundo al último, Jesús. te repito algo. Lo último que dijiste de las cirugías, que de repente alguien ponía el radio. Sí, que intentaba negociar para ser yo quien eligiera la música, pero bueno, que alguien ponía la radio y salía reggaetón y bueno, no pasa nada. Pero que bueno, cuando estás concentrado operando ya pues, ni escuchas nada, ya Se te estás olvida. a lo tuyo. Oye, Jesús, por ejemplo, para estudiar, ¿escuchas música o estudias en silencio? Y he ido cambiando, ahora últimamente en silencio, porque siento que me desconcentra, no sé, será el paso de los años, pero antes sí que estudiaba con música, ahora realmente no, casi siempre estudio sin. Me gusta demasiado la música como para que esté ahí sonando y no poder analizarla, ¿no? Casi Ya, una obsesión. claro. ¿No? Yo, yo, yo fíjate que te cuento mi experiencia últimamente cuando estoy escribiendo alguna nota o cuando estoy tratando de concentrarme. Hay un playlist de creo que es un cuate inglés. Luego te paso el link, pero me gustan mucho sus playlists porque supuestamente, la verdad es que no conozco, pero supuestamente están hechos para concentrarte y que ponen neural beats y no sé qué, porque yo pongo música clásica para estudiar y como que voy a ese ritmo, ¿no? En cambio, pongo esta música un poquito de más, con beats más altos, digamos, y como que voy más rápido, me siento más energizado, ¿no? De alguna manera. Entonces, ¿eso sí funciona o? Para serte honesto, no hay ningún, o sea, no hay ningún estudio científico
que haya demostrado que hay unos neural beats que escuchándolo aumenta tu concentración, o esto de los música a los 432 hercios Sí, 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 te sí. concentra más. No hay ningún paper que lo avale. Yo creo que no, obvio que no. Pero bueno, si algún paper algún día sale, me invitas a Buscando el Flow y lo analizaremos, pero no lo creo, Manuel. Siento que creo que te están engañando. Me parece muy bien, Jesús. Oye, Jesús, pues no sabes cómo te agradezco esta plática, estuvo muy, muy a gusto. Y por último, Jesús, dinos dónde te podemos encontrar, cuáles son tus redes sociales, si la gente te quiere Sí. preguntar algo, dónde te podemos preguntar. Sí, no sé si, bueno, me imagino que al publicar el podcast lo pondrás, pero mi Instagram es @doctor, abreviado, punto J Martín FDEZ, de Fernández abreviado. Martín, guión, Arroba, no, mira, aquí no hay, doctor.jmartín. Ah, sí, como doctor está en punto tu. J Martín FDEZ, sí, sí, Perfecto, doctor punto, pero sin el punto después de la J. correcto. Ahí pueden encontrarme en Instagram y te dejaré para cuando lo postees. eh, sí, así. Te Súper. dejaré el correo electrónico que también si la gente se comunica conmigo cuando quieren opinión o quieren preguntar un caso concreto, me pueden enviar un correo electrónico, ponerse en contacto conmigo sin problema. Perfecto, Jesús. Pues te agradezco muchísimo y para despedirnos vamos a poner justamente la canción que mencionabas. Vamos a ver, para ver para que luego nos cuentes más de este caso tan intrigante. Ya la tenía lista aquí, ya se me perdió. Pero bueno, mi querido No Jesús, te había problema. agradezco muchísimo. Seguimos en contacto y me dio mucho gusto conocerte, platicar contigo y seguimos adelante. ¿Eh? Muy bien. Un placer, Manuel. Ha sido un placer. Nos Gracias, veremos. Jesús. Cuídate mucho. Cuídate. Hasta pronto. Hasta luego. Bueno.